El país se recuperará, ya sabes, pasará por una gran recesión y todo eso, pero volverá y está volviendo. Así que nunca te preocupes por América, se diría que estás en el lugar correcto. La lección es que la gente seguirá cometiendo los mismos errores que ha cometido. Quiero decir, los seres humanos no se correlacionan con el coeficiente intelectual en particular cuando se vuelven codiciosos, y tuvimos esta enorme burbuja en el activo más importante. El público estadounidense tiene la vivienda. Quiero decir, por lo que tenías una enorme burbuja en algo que podrías pedir prestado en gran medida en contra, así que usted podría ejecutar un efecto de cuenta de margen en una casa en lugar de en calcetines, y las condiciones se hicieron muy laxas. Y así, cuando esa burbuja estalló, pero la gente entró poco a poco. Cuando tienen miedo, sucede de repente, es decir, cuando todo el mundo quiere, cuando la gente se asusta, todos quieren huir a la vez, y todos quisieron huir a la vez, y eso va a suceder de nuevo. Ocurrirá con un conjunto diferente de circunstancias, pero el animal humano seguirá comportándose más o menos como lo ha hecho en el pasado, así que tenemos recesiones periódicas, tendremos un pánico ocasional, que no sabe que todas las recesiones no vienen de pánicos, pero la buena noticia es que, si nos fijamos en el siglo XX, en el siglo XX tuvimos dos guerras mundiales, tuvimos la Gran Depresión, tuvimos la epidemia de gripe, tuvimos la Guerra Fría, tuvimos la bomba atómica, lo que sea. El promedio Dow Jones pasó de 66 a 11.497, ya sabes, con todas estas cosas terribles sucediendo, supuestamente en varios momentos. América funciona, y bueno, cuando compré mi primera acción cuando tenía 11 años, eso fue en la primavera de 1942, y eso fue un par de meses después de Pearl Harbor, y nos estaban dando una paliza en el Pacífico, en Corregidor y Batán. Quiero decir, la marcha de la muerte de Batán en el teatro europeo, en Blyth de Inglaterra, estaba en marcha, y el Dow Jones estaba en alrededor de 100, pero mira dónde estamos ahora. Quiero decir, el país realmente funciona. El truco es, me parece, que la obligación de una sociedad tan próspera como la nuestra es averiguar cómo nadie se queda demasiado atrás. Tendrás recesiones periódicas y tendrás un pánico ocasional provocado por algo que quién sabe de dónde viene, ya sabes. Y lo que hay que recordar en ese momento, escribí un artículo de opinión en el New York Times en el otoño de 2008 y dije, ya sabes, el país volverá, fue una gran recesión y todo, pero volverá y está volviendo, así que nunca te preocupes por América. Se diría, estás en el lugar correcto, lo más importante es ser capaz de definir sobre qué puedes tomar una decisión inteligente y que está más allá de tu capacidad de evaluación. No tienes que acertar sobre miles y miles y miles de empresas, solo tienes que acertar en un par de ellas. Conocí a Bill Gates el 5 de julio de 1991, estábamos en Seattle y Bill dijo, tienes que tener un ordenador. Yo dije, ¿por qué? Y él dijo, bueno, puedes hacer tu impuesto sobre la renta en él. Y yo dije, no tengo ningún ingreso, Berkshire no paga dividendos. Él dijo, bueno, puedes hacer un seguimiento de tu cartera. Y le dije, solo tengo una acción. Y él dijo, va a cambiar todo. Y yo dije, bueno, ¿cambiará si la gente mastica chicle? Y él dijo, bueno, probablemente no. Y yo dije, bueno, cambiaremos el tipo de chicle que mascan. Entonces yo me dedicaré a mascar chicle y tú a los ordenadores. No tengo que entender todo tipo de negocios. Hay todo tipo de negocios que no entiendo, pero hay miles de oportunidades allí. Entendí el Bank of America, ¿sabes? Soy capaz de hacerlo. Soy capaz de entender algún porcentaje dado. Pero Ted Williams escribió un libro llamado La ciencia del bateo. Y en la ciencia del bateo hay un diagrama y tiene la zona de strike dividida en 77 cuadrados, cada uno del tamaño de una pelota de béisbol, y dice, si solo bateo en los lanzamientos de mi zona dulce, muestra allí, y luego tiene lo que su promedio de bateo sería 400, si tuviera que batear lanzamientos exteriores bajos, pero dentro de la zona de strike, su promedio sería de 230. Decía que lo más importante en el bateo es esperar al lanzamiento adecuado. Ahora estaba en desventaja, porque la cuenta era 2 o 1 y 2, o así sucesivamente. Incluso si esa bola estaba abajo, donde solo iba a batear 230, tenía que batearla. En la inversión no hay strikes, la gente puede lanzar Microsoft, y ese hombre, ya sabes, lo que sea, cualquier acción de General Motors, y yo no tengo que batear, y nadie me va a anular un strike. Solo me pitan strikes si hago un swing y fallo, así que puedo esperar allí y ver miles de empresas día tras día, y solo cuando veo algo que entiendo y cuando me gusta el precio al que se está vendiendo, entonces sí le doy bien. Si fallo, es un strike, pero es un juego enormemente ventajoso, y es un terrible error pensar que hay que opinar sobre todo. Solo hay que opinar sobre unas pocas cosas. De hecho, les he dicho a los estudiantes que si al salir de la escuela les dieran una tarjeta perforada con 20 perforaciones y esas fueran todas las decisiones de inversión que tuvieran que tomar en toda su vida, se harían muy ricos porque pensarían muy bien cada una de ellas. Y no se necesitan 20 decisiones correctas para hacerse muy rico. Con 4 o 5 probablemente se consiga con el tiempo. Así que no me preocupo demasiado por las cosas que no entiendo. Si entiendes algunos de estos negocios que están surgiendo y puedes detectar Amazon, por ejemplo, quiero decir, es un logro tremendo lo que Jeff Bezos ha hecho. Y me quito el sombrero, es un hombre de negocios maravilloso, también es un buen tipo, pero ¿podría haber previsto que él tendría éxito y otros 10 no lo tendrían? No soy lo suficientemente bueno para hacer eso, pero afortunadamente
No tengo que formarme una opinión sobre Amazon, y me formé una opinión sobre el Bank of America, y me formé una opinión sobre Coca-Cola. Quiero decir, Coca-Cola ha existido desde el 86. Hay 1,8 millones de porciones de 8 onzas de productos de Coca-Cola que se venden todos los días. Ahora, si tomas un céntimo y obtienes un céntimo extra, son 18 millones de dólares al día, y 18 millones por 365 son 7.000 millones gratis, menos 730.000 millones o 6.000 millones de dólares, 570 millones de dólares. Así que anualmente 6.000 millones, 570 millones de un céntimo. ¿Crees que Coca-Cola vale un céntimo más que, ya sabes, Joe Cola? Yo creo que sí. Así que ya sabes, y tengo cerca de 127 años de historia que lo indican. Así que ese es el tipo de decisiones que me gusta tomar. Y tú puedes tener un campo de experiencia totalmente diferente al mío, y probablemente mucho más acentuado en términos del tipo de negocios que estamos viendo evolucionar. Y puedes hacerte muy rico si solo entiendes algunos de ellos y comprendes su futuro. Pero afortunadamente no tengo que hacerlo. Quiero decir, si vamos a Heinz, miro a la gente vertiendo ketchup en las hamburguesas y patatas. No creo que vaya a cambiar. Y lo bueno de esto es que algunos productos viajan, otros no. Las chocolatinas no viajan bien, los refrescos viajan y el ketchup viaja. Me gustan los productos que viajan. La mejor inversión que he hecho, bueno, compré un libro en 1949 de un tipo llamado Ben Graham, llamado El inversor inteligente. No recuerdo cuánto pagué, pero aparte de lo que pagué por mis 2 licencias de matrimonio, esa fue la mejor inversión que he hecho, y es muy importante tener el marco adecuado. Necesitas tener un enfoque para invertir que sea sólido, y el enfoque de Graham es simple, pero algunas personas lo adoptan. Lo que yo hice inmediatamente, y la mayoría de la gente no lo hace. Pero si tienes la filosofía correcta, encontrarás oportunidades en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Y francamente, es más probable que las encuentres en periodos en los que hay pánico. Quiero decir, las acciones se venden a precios tontos de vez en cuando. La mayoría de las acciones en un momento u otro se venden a precios muy tontos, y no hace falta un alto coeficiente intelectual para darse cuenta de que están baratas, pero sí un temperamento dispuesto a dar un paso al frente y actuar. Yo le digo a la gente, si vas a entrar en el negocio de la inversión, si tienes 160 de coeficiente intelectual, vende 30 puntos a otra persona porque no lo necesitarás. Quiero decir que me di cuenta muy pronto, usted no tiene que ser tan inteligente en este negocio. Es cuestión de suerte, pero usted tiene que ser inteligente en ella, pero tienes que tener el temperamento adecuado y tienes que ser capaz de ignorar lo que otras personas están diciendo y simplemente mirar los hechos y decidir si la acción que se está vendiendo a X vale 2X, y de vez en cuando encontrarás cosas así, y cuando no las encuentras, no haces nada. Así que ese es mi consejo generalizado sobre acciones, sin nombres. Usted mencionó que la gente cometerá los mismos errores en cuanto al ciclo de auge y caída, pero ha habido varios desarrollos financieros recientes, como la creación de derivados, que ha explotado recientemente, y usted calificó en su día a los derivados de armas de destrucción masiva. Ahora que los derivados son una industria de 700 billones de dólares, ¿cree que esto prepara el terreno para la próxima crisis financiera? Es muy difícil de decir que, ya sabes, hemos promulgado la Dodd-Frank, y si nos fijamos en lo que ocurrió en septiembre y octubre de 2008, se hicieron cosas extraordinarias. La Reserva Federal vertió 85.000 millones de dólares en AIG, y si no lo hubieran hecho, nuestro mundo sería muy diferente. Hank Paulson garantizó los fondos del mercado monetario en un momento en el que 30 millones de estadounidenses con fondos del mercado monetario estaban entrando en pánico, y cuando 300.000 millones en 3 días habían salido de los fondos del mercado monetario no gubernamentales, 125 de ellos habían vuelto al gobierno. 300.000 millones, que era casi igual que los depósitos de Wells Fargo o Wachovia en ese momento, que eran entonces 2 instituciones separadas. Ambas autoridades tienen esencialmente, no creo que puedan hacer eso bajo Dodd-Frank. Cuando hay pánico, lo único que lo detendrá básicamente es cuando alguien que tiene la capacidad y la voluntad dice voy a hacer lo que sea necesario. Y básicamente eso es lo que Bernanke y Paulson y finalmente el Congreso, en una especie de forma reacia, habría otro pánico, ya sabes. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? Pero cuando llegue ese momento, la pregunta será, las personas que han entrado en pánico, que se han congelado, que han causado que el motor económico se detenga, ¿creerán y volverán y estarán haciendo algo? Y no estoy seguro de que lo que se ha promulgado sea un punto a favor o en contra en ese sentido. En cualquier caso, el país saldrá adelante, pero es muy difícil redactar reglamentos que impidan a la gente actuar tontamente, sobre todo cuando actuar tontamente ha demostrado ser muy rentable en los últimos años. Es solo la forma en que funciona. Los seres humanos, ya sabes, todos piensan que son Cenicienta en el baile, ya sabes, y piensan, a medida que avanza la noche, la música se pone mejor y las bebidas fluyen y todo. Todos piensan que se van a ir a las 12 menos 2 minutos y, por supuesto, no hay relojes en la pared y siguen bailando, así que volverá a pasar, pero cuando suceda, estaré comprando. Hay un problema
muy, creo, estructural. A medida que un sistema de mercado se vuelve más y más especializado, si vuelves a una sociedad agraria, como la que teníamos hace un par de cientos de años, con la mayoría de la gente trabajando en una granja, la mayoría de la gente encaja en la mayoría de los requisitos de trabajo. A medida que el mundo se ha ido especializando, creo que nos alejamos cada vez más de eso. Así que un sistema de mercado no pagará bien a un porcentaje significativo de la sociedad. No son necesarios para mantener el propio PIB subiendo y a la gente en la cima. Y creo que el gobierno tiene que ocuparse de eso. A veces lanzó a los estudiantes esa proposición. Imagina que faltan 24 horas para que nazcas y estás ahí sentado. John o Johnny, me pareces un ser humano con un potencial extraordinario y te voy a dar una enorme responsabilidad. Voy a dejar que decidas el mundo, cómo va a funcionar el mundo en el que vas a emerger. Puedes decidir el sistema económico, el sistema social, el sistema político. Tú lo diseñas y sea cual sea el que diseñes, ese será el sistema en el que vivirás tú, tus hijos y tus nietos. Y tú, siendo sabio más allá de tus menos 24 horas de edad, dices, sé todo sobre ustedes los genios, ¿cuál es el truco? Y el genio dice, hay una trampa. Justo antes de emerger, después de diseñar el sistema, ponerlo en el cemento, vas a ir a ese barril de ahí que tiene 7.000 billones de papeletas, una por cada ser humano en el mundo, y vas a sacar una papeleta. Puede decir hombre, puede decir mujer, puede decir blanco, puede decir negro, puede decir enfermo, puede decir fuerte, puede decir brillante, puede decir por debajo de la media, puede decir Estados Unidos o puede decir Bangladesh. Ahora, sin saber qué billetes vas a sacar, ¿qué tipo de mundo quieres diseñar? Bueno, ciertamente quieres diseñar un mundo que produzca muchos bienes y servicios y que siga produciendo más y quieres un montón de cosas alrededor. Podría ser una sociedad más justa del mundo, pero si está en una isla desierta y estéril, no le va a servir de nada a nadie. Así que lo que realmente quieres es algo que funcione en términos de producción, pero una vez que tienes algo que funciona en términos de rendimiento, ya sabes, ciertamente quieres algo que elimine el miedo de la vida de todos. Ahora, eso no significa un montón de policías, significa miedo a la vejez, miedo a la salud, todos esos problemas. Y ciertamente quieres un sistema que no sepa qué multas te van a poner, que se ocupe de la gente que no sobrevive tan bien en ese sistema de mercado, que maximice la cantidad de producción, tu primer objetivo. Y creo que hemos hecho un trabajo maravilloso. En la primera etapa hemos producido muchas cosas, no hemos pensado tanto, aunque hemos pensado bastante. Quiero decir, cuando llegó la seguridad social y todo eso, este país se ha desarrollado en términos de pensar en cómo va a vivir una familia rica, cómo van a poder pensar en cómo debe comportarse una familia rica. Pero creo que estamos en una etapa en la que tenemos que centrarnos más en asegurarnos de que a la gente a la que le va mal, le vaya mejor de lo que le va. Y así, ya sabes, dijimos que todos los hombres son creados iguales en 1976. No solo dijimos que todos los hombres son creados iguales, sino que Lincoln lo repitió en el discurso de Gettysburg. Fue en 1920, antes de que aprobáramos la 19ª enmienda para las mujeres, así que tratamos a las mujeres como una clase esencialmente diferente durante todos estos años. Así que creo que hemos ido significativamente en la dirección correcta en términos de comportarnos mejor como sociedad, y creo que hemos avanzado muchísimo en la dirección correcta en términos de producir muchas cosas, pero creo que tenemos que abordar la cuestión de cómo tratar a las personas que se quedan atrás en un sistema que maximiza la producción de bienes y servicios, y eso solo puede venir del gobierno. La economía está mejorando, estamos en un experimento que realmente no se ha intentado antes, quiero decir nosotros. La Fed tiene un balance de $500 billones y comprar valores suele ser más fácil que vender valores. A veces la gente se da cuenta, así que no sabemos cómo se desarrolla este juego, y solo el anuncio, cuando sea que fue hace unos meses, el tapering iba a ocurrir, ya sabes, tuvo algunas reacciones significativas del mercado, probablemente 100 puntos básicos o así en la tendencia. ¿Y qué pasará si en realidad tratan de desapalancar la Fed? Quiero decir, lo que ha sucedido es que el público estadounidense se desapalancó y el gobierno se apalancó a través de la Fed. Si la Fed se desapalanca de una manera grande, eso será un nuevo experimento. Y la Fed es el mayor fondo de cobertura en la historia. La Fed es el cuarto mayor contribuyente a los ingresos del gobierno de Estados Unidos que hay ahora. Ese no era el caso hace unos años y no está bajo ninguna presión, ninguna en absoluto, para tener que desapalancarse. Así que puede elegir su momento, y si tienes a alguien sabio allí, se puede manejar, pero es algo que nunca se ha hecho a esta escala. Será interesante verlo.